Buenas tardes, gracias, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Nos encontramos con el arquitecto Alejandro Echeverry. Arquitecto, bienvenido. Gracias Muchas por gracias por la acompañarnos. invitación, es un No, privilegio. bienvenido. ¿Y qué te parece si empezamos contigo platicándonos un poquito? Tú obviamente no eres regiomontano, tú eres colombiano, pero has estudiado fuera de tu país y ahora te encuentras en Monterrey Sí, colaborando, haciendo cosas interesantes aquí en nuestra ciudad. estoy en una nueva fase de mi vida, podría decir, con una motivación extraordinaria, porque uno necesita, yo creo que cada 6 o 7, 8 años, volver un poco como a reinvertirse, y pues tengo el privilegio de estar desde hace algunos años en Monterrey, invitado por el TEC, por el Centro para el Futuro de las Ciudades y la Escuela de Arquitectura. Eh, bueno, diría en México inicialmente, pero pues en el último año, 2 años, muy cercano a Monterrey. Pues continuando, yo creo que es un viaje de vida, yo soy arquitecto y urbanista, es tratando de generar aprendizajes y colaboración para lograr incidir y ayudar a transformar nuestros entornos, ¿no? Pues yo vengo de Medellín y me tocó toda la, Eh, cuando terminé el colegio, después la universidad y mi juventud, pues me tocó en los años 80 y 90 toda esa tragedia que vivimos nosotros. A mí me cambió la profesión, la realidad de la ciudad, Wow. porque nosotros nos graduamos de arquitectura y tuvimos un éxito relativamente importante al principio. Yo con el socio mío Juan Bernardo nos ganamos el Premio Nacional de Arquitectura muy jóvenes. No te digo bueno, te digo el año, ¿no? Pero como el 96 o 98. Y, y empezamos a trabajar con el sector privado, dijéramos, casas, proyectos, concursos de ingresos medios y altos. Pero paralelo a eso, muy jóvenes a enseñar en la universidad, y la tragedia de la ciudad, de la violencia, de la guerra del narcotráfico, era la época de los carteles, de Pablo Escobar, pues realmente puso en fricción y nos puso en la cara ese reto que teníamos de lograr conectar la sociedad, de lograr mejorar muchas áreas con una inequidad muy grande, que eran algunas de las más violentas, y nos obsesionamos, y yo me obsesioné por la ciudad. Quiero decir, como yo soy diseñador, o más diseñador, ya no sé qué soy, pero sigo siendo diseñador. Pero claro, a través de dibujar y representar la ciudad, la empezamos a dibujar en ejercicio académico y a recorrerla. Es una ciudad de montaña, con una geografía muy quebrada, donde hay una situación muy compleja en los barrios populares, de las quebradas y los arroyos, en relación con las calles, de muy difícil accesibilidad. Y, y bueno, de ahí nace un viaje que me llevó a Barcelona 5 años a estudiar Medellín, y después regresé, y coincidencialmente pues empezó un momento político muy distinto, y tuve la oportunidad de llegar al gobierno de la ciudad de la mano del alcalde Fajardo, y eso ya hace tiempos, pero ahí inicia ese proceso que llamamos nosotros de urbanismo social, donde un poco la voluntad, que yo creo que tuvo cierto éxito. No es que nos hubiéramos inventado en ese proceso a Medellín, porque había un proceso que venía, pero realmente yo creo que el espíritu de la ciudad, de la psicología social, y Medellín empieza a generar un cambio muy importante. Y en eso, no solo, pero la arquitectura y el urbanismo ha sido fundamental. Y pues algunos de nosotros tuvimos el privilegio de ser agentes de eso. Eso ya pues fue hace un tiempo. Pero bueno, ya pasan después más cosas, pero esa es parte como del origen que me vincula el ejercicio como arquitecto, diseñador, la historia de la ciudad. Mi vida ha estado conectada a Medellín, aunque he vivido en otras partes, y yo creo que tiene mucho que ver también con el reto de las ciudades latinoamericanas. O sea, esa realidad, siendo que Monterrey no es igual a Medellín, pues tiene preguntas y temas muy parecidos. Bueno, de hecho, podemos ir por ahí, fíjate, en la conversación. Digo, entiendo, después de todo este antecedente,
¿Por qué ahora participas con el TEC? ¿Por qué ahora el interés también del municipio de San Pedro de acercarse contigo? Has vivido, has formado parte del desarrollo de una ciudad, y eres parte de los autores del resultado de lo que es ahora. Nada que ver con lo que fue unos procesos, pues nosotros, obviamente no tan intensos, pero como ciudad hemos vivido momentos similares, ¿no? ¿Qué, qué experiencia tienes actualmente con lo que has vivido de Monterrey, de lo que somos? Porque tal vez en el aspecto de la violencia y todo eso, infortunadamente somos un poco, pero en otros aspectos somos complejos, ¿no? El área conurbada, cómo está compuesta, la diferencia social de un municipio a otro, lo que hablas de los barrios bajos, etcétera. ¿Qué Sí. platicas de Monterrey? Es un trabajo, es un viaje infinito que tenemos en las ciudades latinoamericanas. No se acaba. No se acaba. Y eso no es malo. No se acaba es porque el tema de la ciudad siempre tú haces cosas nuevas y aparecen nuevos retos, aparecen nuevas dimensiones. El cambio climático, bueno, ni que, quiero decir, tú hablaste del tema dijéramos, de la inequidad, pero bueno, cuando tú le sumas a eso el reto del cambio climático, tenemos, pero es un reto muy bonito, quiero decir, yo no lo veo trágico. Creo que es un reto lleno de oportunidades que nos está haciendo cambiar los hábitos, ser más conscientes de los que hacemos. Cuando diseñamos, ser más consciente de lo que escogemos, de los materiales que seleccionamos, de las soluciones que damos. Quiero decir, estamos en un momento, yo creo, de alta creatividad y un giro, llamémoslo, en el paradigma de las cosas. A mí yo ya estoy un poquito mayor, o sea que no me va a tocar del todo, pero algo me va a tocar. Pero las generaciones jóvenes creo que tienen dijéramos, una posibilidad extraordinaria. Eh, sí, y la invitación que me hace San Pedro es porque creo que el trabajo que se ha hecho, que lo conozco, es muy valioso. Creo que, y conozco el esfuerzo que hay detrás, de temas que parecen relativamente sencillos, transformar las banquetas de una parte de la ciudad que generan un levantamiento popular, no sé, quiero decir, estoy exagerando, pero o todo ese proyecto de los parques, etcétera, yo creo que, no- yo creo que tenemos que volvernos siempre cómplices y aliados de iniciativas que le mejoran la calidad de vida y la historia de la vida de las personas. Puede que se pudieran haber hecho mejor, menos completas, pero hay que ir avanzando hacia adelante. Entonces, pues eso es lo que me trae hoy aquí. Pero a Monterrey me conectó el tema de la violencia. En el año 2010, en el entorno del TEC, pues sucedió esa tragedia desafortunada que se murieron o mataron algunos estudiantes. Y en esa época, creo que fue en el 2012 o 2011, los consejeros del TEC y algunas personas relevantes de la institución buscaron ejemplos y experiencias y pensaron que en Medellín, no para copiar, sino que podíamos compartir experiencias, porque nuestro trabajo en la ciudad de Medellín sobre todo habría sido como a través de las intervenciones urbanas, con los programas de cultura, educación, transporte, podíamos mejorar algunas de las zonas más pobres y violentas de una ciudad que estaba en guerra. Y se tuvo éxito relativo en eso. O sea, se tuvo éxito, ningún problema uno mejora las situaciones, uno no las cambia. Quiero decir, en la ciudad uno bueno, no es como cuando tú diseñas una casa que haces, no, tú vas mejorando cositas. Entonces, organizamos nosotros y yo en el centro, que lo habíamos fundado recientemente en Urbam, el Centro de Estudios Urbanos Ambientales con la Universidad de AFIT, organizamos más de 5 o 6 misiones de consejeros, políticos, etcétera, de Monterrey, para ir a discutir sobre Monterrey en Medellín. Lo bonito es que personas que nunca se juntaban en Monterrey, pues iban a llamémoslo como un viaje de iniciación, y estaban 8 días juntos. Teóricamente nosotros compartiendo las experiencias de Medellín, pero lo interesante no era Medellín, sino que ellos por primera vez se sentaban, se sentaban a pensar juntos en los temas de ciudad. Ya. Y entonces desde ahí, yo creo que nace una relación y bueno, con visitas, etcétera, hasta que el TEC me hace una propuesta formal de vincularme o acompañarlos. Yo pues ese es un poco como bueno, el privilegio que tengo, pero creo que me fui
me fui por fuera de la pregunta que me hacías, que creo que tiene que ver sobre los retos de la ciudad hoy. No, no, pero... Lo que pasa es que cada pregunta tiene Sí, muchas aristas. muchas Pero aristas, sí. no, me encanta porque tu aproximación viene muy fundamentada, ¿no? Con todo este tema de Sí, tu sí, participación. viene desde adentro, desde las Sí. vísceras. O sea, sí, a mí me trae un poco el viaje a Monterrey y todo eso, son cosas que Sí. vienen de adentro. Ujú, No es un tema racional ujú. o técnico, viene de las vísceras, viene de las Yeah. vísceras. Por eso es que estoy ilusionado. Qué bien, qué bueno. Es que me encanta tu optimismo incluso, porque no creas, a veces Sí, aquí en estos programas escuchamos de problemas y problemas y sí, sí. problemas y problemas. Y luego yo les digo a mis invitados, oye, cada vez que escucho de esto, digo, ya estamos lejísimos. Estamos jodidos. Sí, o sea, No, y es verdad, pero bueno, pero lo bonito es que hay formas de solucionar eso. eso. Sí, Y bueno, y tú lo ves como oportunidades. Y sí. estás trabajando con la juventud diciéndoles, oigan, hay esto, Los hay que entrarle, tenemos, ¿no? sí, claro, claro. Yo creo fielmente, no, bueno, yo soy mayor que tú, pero yo creo que las personas de nuestra generación o de la mía no tienen las soluciones en la cabeza para este momento. Los jóvenes tienen una conciencia distinta, necesitan nuestra información Ujú, y necesitan nuestra experiencia, ujú. pero hay una sensibilidad y una comprensión de los temas mucho más profunda, creo que de la generación actual. Me dirás que soy muy optimista, pero bueno. No, no, Sí, no, fíjate que en sí. eso comparto contigo, acabamos de tener de invitado a un funcionario público que menor de 40 años, mucho menor de 40 años, y con un ímpetu y unas ganas que está haciendo, Impresionantes. tú, Sí, sí. entonces, sí, o sea, necesitamos eso. Hay mucha gente que ahora se queja mucho de los millennials y los centennials, ¿ve? Que digo, no, no, digo, que esa ideología y todo Pero eso que están lo más trae, comprometidos. y más con estos temas, ¿no? Sí, más con estos temas, sí. Y esta ciudad nuestra tan caótica y como te decía al inicio, que está compuesta de una manera extraña. Tú hablabas de que has trabajado con los barrios desde Mucho, abajo hacia arriba. mucho, sí. Eh, Monterrey es, digo, como cualquier ciudad grande, está llena de, infortunadamente, de barrios marginales, Monterrey y incluso. México. Quiero decir, Monterrey, claro, Sí, pero y México. Quiero decir, la todo situación, México. todo México. Monterrey tiene una peculiaridad interesante de que algunos de estos barrios se quedaron en medio de Sí, la de la ciudad, ciudad, sí. ¿no? ¿Qué nos puedes platicar respecto a eso? No, ahí estás, quiero decir, hay una condición contemporánea que va poniendo las preguntas y cambiando y poniendo los paradigmas de solución. Y a nosotros nos llegan y asumimos muy automáticamente, dijéramos, esas reflexiones globales, el cambio climático, etcétera, que son absolutamente pertinentes. Pero no son pertinentes cuando se trasladan desde la realidad del norte y desde otros contextos. Porque el cambio climático, los temas de contaminación del aire, los temas de calor extremo en la ciudad, los problemas de transporte público, el impacto crítico es en las comunidades pobres. Quiero decir, no es lo mismo tú estando en San Pedro, al lado de un parque en tu casa, que suban 3 grados de temperatura, la temperatura de Monterrey promedio. Pero en muchos sectores de la ciudad es de vida o muerte. Es un tema de salud pública. Entonces, ese tema, la pregunta, y ahora que pasó la pandemia, me imagino que ustedes lo vivieron, yo lo viví en Medellín. Nosotros hemos trabajado durante 20 años muchos temas de tratar de mejorar el transporte público, la inclusión, la educación para algunas de las zonas más críticas de la ciudad. Y resulta que en la pandemia nos vuelve a revelar lo que se hizo, que se ha hecho importante, es un tramo muy pequeño. La realidad de lo crítico de la pandemia, el tema de la alimentación, de la movilidad, de la salud en las zonas populares de Medellín, fue dramático. Y si no hubiera existido, no el Estado, sino la solidaridad de los mismos vecindarios,
de la ayuda de la gente, dijéramos, de esa capacidad que existe y de las relaciones humanas y sociales, pues hubiera sido una crisis muchísimo más grande. Entonces la pregunta en Latinoamérica, y pues pongo a Monterrey allí, esta ciudad tiene un reto muy grande y un cambio de concepción del relato de la ciudad y del paradigma de la ciudad en relación con el cambio climático, con el agua, con la contaminación y el calor, pero dándole prioridad, y los temas de vivienda, pero dándole prioridad a las zonas críticas de la ciudad. Casi lo que muchos tomadores de decisiones no ven. Pues no. Y es donde hay más oportunidad de tener éxito. O sea, es donde se pueden hacer los procesos más innovadores. Porque la cultura, dijéramos, de las limitaciones ha acostumbrado a la gente a reciclar, a caminar, a tener más uso del transporte público, a todos estos temas de proximidad que seguramente estuvieron hablando aquí. Hay una cultura más de la proximidad. Todo lo contemporáneo que se busca por las limitaciones, pues se da de forma, llamémoslo, por una necesidad. Entonces, el cambio cultural no es como en nuestros sectores sociales, donde el paradigma, estamos acostumbrados a estar en un ascensor y montados en un carro. Y bueno, yo creo que en eso el reto grande es poner las preguntas que son para desarrollar los trabajos. Y no hemos hablado de arquitectura, no vamos a tener tiempo, pero el diseño, la estética, la arquitectura, generar orgullo, generar de alguna manera felicidad, quiero decir, ese es un mecanismo extraordinario. E imaginar cómo pueden construirse esos escenarios y generar experiencias reales, porque un tema son las políticas públicas de educación, pero cuando tú construyes un parque, mejoras una alameda, haces un lugar emocionante para estar, diseñas un evento colectivo, pues estás haciendo una experiencia de transformación. Entonces, bueno, no sé. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé. Oye, nos faltan unos mezcales aquí Sí, para nos faltan seguirle unos mezcales. sí, aquí por un buen rato. Oye, Bueno. pero a ver, tú me decías, de lo único que sí estás seguro es que eres diseñador. Está bien. Ahora sí, de la experiencia, desde el diseño, esos cambios que dices y esos impactos, ¿cómo lo han logrado? O sea, ¿haciendo qué? ¿Diseñando qué? ¿Logrando qué? ¿Construyendo qué? Yo creo que estamos hoy aquí, dije, pues cuando estamos hablando de cómo se transforma a partir del diseño del paisaje un parque, de cómo se entiende la vegetación y se hace una concepción mucho más funcional desde un espacio público en la gestión del agua, mucho más feliz y más fresco. Quiero decir, hay un reto muy grande en nuestras ciudades, en Monterrey, de refrescar nuestras ciudades. Y claro, puede haber políticas públicas de siembra de árboles, etcétera, pero es dónde se ponen, cómo generan sombra, cómo hacen conectividad, cómo generan un itinerario que nos vuelva más felices. Y eso hay que diseñar la ciudad para eso. ¿Cierto? ¿Qué materiales usamos? Hoy quiero decir, a mí me educaron diseñando edificios, aparte de su ambiente. Yo creo que eso no puede seguir siendo así, ¿cierto? Nosotros, bueno, y vivimos en un clima absolutamente privilegiado, ¿cierto? Entonces, esa simbiosis o esa hibridación entre el tema del paisaje, la gestión del clima y la arquitectura, apenas estamos aprendiendo a hacerla, y eso viene del diseño, viene de un diseño más informado. Quiero decir, menos formalista en términos de que las decisiones que tú tomes son únicamente estéticas. Claro que la estética es muy importante, pero vienen también de las decisiones de cuál es el performance, de cómo es la funcionalidad, cómo diseño la cubierta para recoger el agua, dónde está la sombra. Quiero decir, es el del impacto de los materiales. Y apenas nuestras escuelas de arquitectura y nosotros mismos en nuestra práctica estamos entrando a esa onda. Por eso hay mucho por hacer. Muchísimo. Sí, muchísimo. Hay mucho por hacer en eso. Sí. ¿Y estás residiendo actualmente en Monterrey o no? ¿Sigues en...? No, yo tengo base en Medellín, pero vengo con mucha frecuencia. Ya. Ahora me quedo un mes, por ejemplo, sí. Y entonces vas viendo los cambios que se van generando poco a poco. Sí, a cuentagotas. Y tengo el privilegio de que estamos desde el centro y desde el TEC trabajando en 1 o 2 proyectos reales
en la estrategia del arroyo seco, que ya viene siendo un trabajo que se viene haciendo desde hace ya un tiempo largo por Sheila y un equipo, Perla Martínez, un equipo extraordinario en temas de reciclaje, pero la idea es cómo realmente, siguiendo un poco como esta pregunta que hacía Rob Rojim allí, cómo tomamos estos corredores, refrescamos la ciudad y hacemos realmente una transformación. El proyecto de la campana, que también el TEC lleva como 8 años trabajándolo con el equipo de Tania, bueno, ahí está un grupo muy grande del proyecto urbano integral, pues nosotros estamos ahí también conformando un equipo del trabajo ahí con el equipo para Los Pinos, que es este lugar abajo de la campana, vamos a ver si somos capaces de hacer un proyecto que haga soñar un poco y que nos junte allá un poco en este lugar. Entonces tengo el privilegio de ser parte de esos equipos. Pues muchas gracias, arquitecto, y qué buena plática, que vienen buenas noticias y optimismo ante nuestra realidad. Y qué bueno que, y que aprendamos las próximas generaciones, bueno, que aprendan, yo ya no soy próxima generación, de todo este trabajo que tiene enfrente y esta oportunidad, pues es la ciudad que te toca a darle. Hay que darle para adelante. Es un privilegio para mí estar aquí. Bienvenido y muchas gracias, bueno, gracias por a tu tiempo ti. también. Bueno. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.